la última parte de este capítulo 1 se va a hablar de la secuencia localizadora, de cómo comenzamos un estudio de resonancia magnética y de la intensidad de señal de los tejidos. La secuencia localizadora es la primera serie de imágenes que vamos a obtener. Para ello es necesario colocar la antena apropiada para el estudio sobre el paciente. Necesitaremos una luz de centraje que viene adherida al imán para poder indicarle al equipo qué zona necesitamos llevar al centro del imán, al que vamos a denominar isocentro. En nuestro ordenador, una vez que hemos metido al paciente en la máquina, ya está la antena en el isocentro, hay que introducir los datos personales del paciente, su colocación sobre el equipo, ya sea supino o prono, y si los pies o cabeza entran primero en el equipo. Posteriormente se selecciona la región a estudiar, que pudiera ser la cabeza, cuello, tórax, abdomen, miembro superior o inferior, la pelvis o la columna. Dentro de la región se selecciona el protocolo concreto. En este ejemplo, colocamos al paciente en la antena de rodilla, hemos centrado en la rodilla y la rodilla está en el isocentro del equipo. Una vez seleccionada el protocolo de la rodilla, se cargan todas las secuencias que nuestro radiólogo necesita para estudiar y diagnosticar la zona y se lanza la primera secuencia de todas. Tenemos en pantalla que hay 7 secuencias para poder realizar el estudio de la rodilla y la primera es la secuencia localizadora. Vienen registrados unas coordenadas específicas, siempre grabadas las mismas en los 3 planos del espacio, para poder realizar las primeras imágenes brutas. Una vez que se lanza esa secuencia, dura 30 segundos aproximadamente las secuencias localizadoras, obtenemos unas imágenes axiales, sagitales y coronales de la rodilla. Vamos a puntualizar que es muy importante obtener una buena imagen localizadora. Si no fuese así, es conveniente realizar una segunda secuencia localizadora sobre la región de interés para poder optimizar el estudio y no lanzar secuencias sin visualizar bien la anatomía. La intensidad de señal de los tejidos vienen determinadas por varios parámetros variables en cada secuencia. Ellos son el tiempo de repetición, el tiempo de eco, el número de adquisiciones, el flip angle, el tiempo de inversión, y la combinación de todos ellos hacen que los tejidos aumenten o disminuyan la intensidad de señal. La variación de los parámetros hace que potenciemos los tejidos en T1 o en T2, o que podamos suprimir la señal de ciertos tejidos como podrían ser la grasa o el agua. La intensidad normal que debe tener un tejido depende de la secuencia y su potenciación, y diremos así que el tejido es hiperintenso, un aumento de señal, que es hipointenso, que es una disminución de la señal, o isointenso, que es una similitud con la intensidad de los tejidos que tiene alrededor. La variación de la intensidad normal de un tejido puede indicarnos que haya patología. Las secuencias que estén potenciadas en T1 hace que los tejidos siempre tengan estas mismas intensidades de señal. El agua en un T1 siempre va a ser hipointensa, el hueso hiperintenso, el músculo isointenso, la grasa hiperintensa, los ligamentos y los tendones serán hipointensos y la sangre podrá ser hiper o hipointensa dependiendo del tiempo que transcurra desde que comienza esa sangre, ya que cuanto más pase el tiempo va perdiendo oxigenación y se va transformando en hipointensa. Vamos a comparar una imagen axial y otra coronal de las caderas y el muslo, ¿vale? Son dos secuencias turboespineico potenciadas en T1. En ellas vamos a visualizar la vejiga. En ambas imágenes vemos que como contiene agua es hipointenso. Los vasos sanguíneos también van a ser hipointensos, pero si justo pasa la sangre y se excita esa sangre, en algunos puntos ese vaso se puede ver con una hiperseñal. El fémur, el hueso, en este caso, se va a ver hiperintenso. El músculo es isointenso. Y la grasa que rodea a los músculos y las piernas es hiperintenso. Vamos a comparar dos imágenes de dos pacientes diferentes que son dos axiales turboespineico potenciados en T1 de la región del abdomen. En ellos vamos a comparar
Tenemos la vesícula biliar. En esta imagen es hiperintensa, probablemente porque pueda haber una piedra y la bilis, realmente hay barro biliar y pueda aparecer una hiperintensidad. Y en este otro caso se ve hipointensa por la presencia de la bilis, que es líquido. Se ve el hígado, que es hiperintenso también, o quizás isointenso, vamos a denominarlo un poco más isointenso que hiperintenso. El páncreas se ve en esta otra imagen, de la misma densidad que el hígado. El bazo, aquí, igual la misma densidad que páncreas e hígado. Aquí se ve un poco de intestino grueso, si estuviese lleno de aire se vería negro, en este caso hay alimento, por lo tanto se ve hiperintenso con respecto al negro. La grasa que rodea el abdomen, hiperintenso. El músculo por detrás del cuerpo vertebral, aquí el cuerpo vertebral que es hiperintenso. El canal medular, como tiene el líquido cefalorraquídeo, es hipointenso. El riñón en esta otra imagen se ve de la misma densidad que el hígado. Y la aorta abdominal y la vena cava inferior, ambas se ven hipointensas. Tenemos el caso, para poder explicar un poco la sangre, es un caso de un aneurisma de la carótida en la cabeza que está sangrando en el momento de realizar la resonancia. Por eso, como la sangre todavía es reciente, es hiperintensa. Si pasase el tiempo, esta sangre se convertiría en hipointensa. Para las secuencias potenciadas en T2, los tejidos cambian su intensidad cuando se potencia, ¿vale? Y cuando el TR es mucho más largo y el tiempo de eco es mucho más largo. De tal manera que el agua, sobre todo, es uno de los tejidos que más cambia de hipointenso, que era en el T1, a hiperintenso. El hueso es hipointenso, los músculos también son hipointensos, la grasa es hipointensa, aunque veremos algunos ejemplos en que la grasa es hiperintensa, y eso es debido a la utilización de secuencias rápidas, que luego explicaremos cuando veamos los ejemplos. Los ligamentos y tendones también son hipointensos, y con la sangre también dependerá del tiempo que lleve la sangre en el cuerpo y podrá ser hipointensa o hiperintensa. Aquí vamos a tener tres imágenes comparativas. Tenemos un coronal turboespíneco T1 de los muslos, que es el que ya vimos anteriormente, un sagital turboespíneco T2 del muslo y un axial turboespíneco T2 de la cadera. La vejiga, si comparamos en el axial, la vemos hiperintensa, mientras que en el coronal de los muslos está también llena de líquido y por lo tanto es hipointensa. Cambia de hipo a hiperintensa. Los vasos sanguíneos son hipointensos, como en la imagen que tuvimos anteriormente del axial de la cadera en T1. Los huesos femorales son hipointensos, mientras que si comparamos con la de los muslos en la imagen T1 es hiperintenso. La musculatura también disminuye mucho su señal, es mucho más oscura, son más hipointensos, mientras que en el T1 eran isointensos. La grasa es más hipointensa que en el T1, se puede visualizar sobre todo tanto en el axial como en el sagital cómo varía la grasa. Aunque por ejemplo si comparamos en las dos imágenes potenciadas en T2, tanto el sagital como en el axial de la cadera, vemos que en el sagital es más hiperintensa que en el axial, y esto depende muchas veces de la utilización de las secuencias rápidas con múltiples ecos, que no da tiempo a que se sature bien la señal de la sangre y por lo tanto aparece más hiperintensa que como realmente debería de aparecer. Vamos a comparar ahora dos axiales del abdomen. El de arriba está potenciado en T1 y el de abajo potenciado en T2, y se ve perfectamente que la mayor característica para poder diferenciar estos dos axiales es la vesícula biliar, ya que en el T2 el líquido es hiperintenso, vemos la vesícula biliar brillante, y en el T1 la vemos hipointensa. El hígado disminuye mucho su señal, es hipointenso. La grasa también es hipointensa. El músculo también es hipointenso. El cuerpo vertebral hipointenso. El canal medular, vemos que por el líquido cefalorraquídeo del T2 es hiperintenso, mientras que en el T1 el líquido era hipointenso.
El riñón es hipointenso como en el hígado, y la aorta abdominal y la vena cava inferior también son hipointensas. Y como comparativa tenemos los axiales T1 y T2 del cráneo de ese paciente que tiene un aneurisma de la carótida con la sangre reciente, y se puede visualizar perfectamente cómo la sangre también en el T2, al ser tan reciente, también es hiperintensa como en el T1. Y por último vamos a hablar de las secuencias con saturación grasa. Tenemos dos tipos, aunque va a haber más que ahora veremos en los ejemplos, y en este caso en la tabla ponemos la densidad protónica, el dP, con la saturación grasa, que se denominará dP-SPIR, y lo tenemos el STIR. Casi siempre, si nos fijamos en la tabla, se asemejan todos los tejidos, tanto en el dP como en el STIR, excepto en el músculo. El músculo va a ser lo que nos va a diferenciar una densidad protónica de un STIR, ya que el músculo en el dP-SPIR es isointenso y en el STIR es hipointenso. ¿Por qué se utilizan las secuencias grasas? Pues porque a veces es necesario que un tejido pierda la señal, como podría ser la grasa, que en un T1 es hiperintenso, y necesitamos que sea completamente hipointenso para poder diagnosticar. Es en el claro ejemplo de los lipomas. En el agua veremos que será hiperintenso, el hueso es hipointenso en ambos casos, la grasa hipointensa, los ligamentos y tendones hipointensos, y la sangre va a ser hiperintensa. Aquí tenemos una comparativa de tres secuencias. Tenemos el coronal turboespínico T1 de los muslos, el sagital turboespínico T2 del muslo, y tenemos un coronal turboespínico T2 con saturación grasa denominado FAT-SAT, también de los muslos, donde los tejidos se ven que hacen un gran cambio en la intensidad de señal, sobre todo en la grasa y en el hueso. En el T1 vemos como ese hueso es hiperintenso, y en el T2 FAT-SAT vemos como es el hueso comienza a ser hipointenso. Hemos anulado toda la grasa que tiene el hueso. Este coronal turboespínico T2 FAT-SAT se hace con una saturación espectral de la grasa, es decir, es selectiva de la grasa, y se realiza gracias a la diferencia de frecuencias que hay entre el agua y la grasa. La ventaja es que se puede utilizar con cualquier tipo de secuencias, y además tras la administración de contraste. Y si vemos también cómo el músculo ha cambiado la intensidad, es hipointenso con respecto a los otros dos ejemplos, el T1 y el T2. En esta comparativa de axiales de la cadera tenemos el axial turboespínico T1, que ya conocemos, el T2, que también conocemos, y esta es una densidad protónica con saturación grasa, un dP-SPIR. Si nos fijamos bien, la vejiga sigue siendo hiperintensa como en el T2, la grasa se anula completamente la señal, comparada con el T1 y el T2, que el T1 decíamos que era hiperintenso, en el T2 que decíamos que era hipointenso. Sin embargo, en el dP-SPIR es todavía más hipointenso que en el T2. El músculo también se anula completamente su señal, sigue siendo hipointenso, y el músculo es isointenso. Al igual que los vasos sanguíneos, lo vemos reinos de sangre y aparecen hiperintensos. Y tenemos otra comparativa axial del abdomen. Tenemos el axial turboespínico T1 arriba a la izquierda, el T2 arriba a la derecha y el STIR. Como el T1 de la grasa es más corto, y mediante una técnica de la inversión de la magnetización se consigue anular la señal de la grasa, que aparece hipointensa. La vesícula biliar, como está llena de líquido, aparecerá hiperintensa como en el T2. El hígado es hipointenso, el páncreas también es hipointenso, el bazo es isointenso, el intestino grueso también es hipointenso porque anula la señal de todo lo que hay en su interior, el músculo es hipointenso, el cuerpo vertebral hipointenso, el canal medular es hiperintenso como en el T2, y la aorta abdominal y la vena cava inferior también son hipointensas como en los dos casos anteriores. Existen otras técnicas de saturación como el turboespínico T1 FAT-SAT con contraste, por ejemplo arriba a la izquierda,
que lo que hace es un sumatorio del T1 y la saturación grasa. Por eso la vesícula biliar es hipointensa, como en los T1 normales, y los vasos son hiperintensos porque se ha administrado contraste intravenoso. El axial fase y fuera de fase se utiliza para valorar la cantidad de protones de agua y grasa que hay en los tejidos. Se utilizan dos tiempos de eco diferentes, y en fase se suman los protones de agua y grasa, y en fuera de fase se restan sus intensidades, produciéndose una pérdida de señal allí donde hay agua y grasa. Es muy útil cuando se quieren descartar patologías con componente graso, y como por ejemplo podrían ser en las glándulas suprarrenales. Y luego tenemos este otro coronal, donde se hace una sustracción espectral de la grasa en un estudio de la vesícula biliar. Se utilizan para visualizar el líquido, en este caso que hay tanto en la vesícula biliar como en los conductos, y suprimir el resto de los tejidos. Por eso lo estamos viendo todo hipointenso, y solamente aquello que posea líquido es hiperintenso. Como resumen, hemos hecho esta tabla comparativa de todas las potenciaciones de los tejidos, y es necesario que al principio tenga esta tabla delante para poder ir diferenciando las secuencias y sus potenciaciones, aunque según avancemos ya será un completo experto y podrá reconocer cualquier imagen y su potenciación y el plano en el que le estemos haciendo.